El principal adversario de Keiko Fujimori es el antifujimorismo. Efectivamente, aquí lo que hay en esta región es fujimorismo y antifujimorismo. PPK prácticamente no existe, es una palabra de que no se habla. Lo que más se habla en esta región es si Keiko Fujimori se vota por ella o se vota en contra de ella. Y votar en contra de ella hay muchas maneras, ¿no? Hay votar viciado, votar en blanco, no votar o votar por PPK. ¿Por qué consideras que hay tanto antifujimorismo aquí en Cajamarca? Por el tema de la actividad minera. Se asocia a Alberto Fujimori como la protección del modelo minero. Quitar esa idea a fuerza después de 20 años de inversión minera es bastante difícil. Para Meléndez, Cajamarca se ha convertido en una plaza importante que podría ser decisiva en una elección ajustada. Porque estamos viendo que Cajamarca es el Puno de los años 80, es la nueva región radical. Lo que vamos a ver ahora es una batalla por Cajamarca. Y la batalla por Cajamarca es entre el fujimorismo y el proyecto de Gregorio Santos. A pesar de sus millonarios recursos provenientes del canon, Cajamarca es una de las regiones más pobres del país. Conversamos con algunos agricultores provenientes de diversas localidades que venden en la capital sus productos en plena vía pública para conocer sus preferencias en esta segunda vuelta electoral. ¿Usted en la primera vuelta por quién votó? Yo voté por el Goyo. Por Goyo, sí. En la segunda vuelta, Blanco se va a quedar, señorita linda. ¿no le convence ni Keiko Fujimori ni PPK? Ni Keiko ni PPK, nada, sino por el señor Goyo. ¿Y usted, señora? También por el Goyito, he votado por esta vuelta por el Goyito, pero Que Goyito ya no está. no voy a votar. Si yo también no voy a votar por el Goyito, porque no ha ganado y no votaré, pues, para nadie votaré. ¿Y la primera vuelta por quién votó? Por Goyo. ¿Y en la segunda vuelta? Para la Keiko. ¿Por qué PPK no? PPK ya está anciano. No olvidemos que el partido de Gregorio Santos ganó en 11 de las 13 provincias que conforman la región Cajamarca. El fujimorismo ganó en Cajabamba y también en Cajamarca capital. La candidata Keiko Fujimori hizo un alto en sus actividades proselitistas para conversar con Cuarto Poder sobre los recientes cuestionamientos que se le han hecho a raíz de los compromisos que ha firmado con una asociación de mineros informales, un controvertido pastor evangélico, un líder sindicalista investigado por extorsión y sobre la más reciente versión del financiamiento de sus estudios universitarios en el extranjero, entre otros temas vinculados a su candidatura. Esta semana sorprendió ver en Barranca a una entusiasta Susana Higuchi realizando campaña en favor de la candidatura de su hija Keiko. Ella fue tajante al afirmar que los estudios universitarios de sus hijos los pagó su padre. Las enseñanzas de mis hijos han sido pagado íntegramente por mi señor padre. Mi padre era millonario. Su madre ha salido a decir que fue su abuelo quien financió los estudios universitarios, tanto de usted como los de sus hermanos. Esta es una nueva versión que ha recogido la prensa. Le digo esto porque hace algunos años fue su propia madre la que dijo en algún momento que nunca, ni ella ni su familia habían aportado un sol en financiar los estudios. Yo he declarado en el Congreso en varias oportunidades y he señalado también en la Fiscalía que los estudios de mis hermanos y los míos se financiaron primero con los ingresos y ahorros que tenían mis padres en el año 90, cuando ellos llegaron a Palacio de Gobierno. Dentro de estos ahorros había un apoyo de parte de mi abuelo materno, el papá de mi mamá. Tan es así que cuando ocurre el divorcio entre mis padres, hay un proceso, una demanda judicial de mi madre a mi padre. Y dentro de las cosas que ella reclama es justamente este dinero de, digamos, el apoyo que mi abuelo le había dado a mis padres. Y cuando yo me gradúo, es más, uno de los agradecimientos que hago es justamente a mi abuelo. Luego mi padre pide un préstamo. Además de esos ahorros que ellos tenían, mi padre pide un préstamo a un amigo. Y luego cuando él vende su propiedad en el Surco, hace la devolución de este préstamo y puede terminar de financiar los estudios de mis hermanos. Así es que no hay ninguna contradicción. Y luego, cuando la Fiscalía hizo una investigación, descubrió que también su padre no tenía ahorros. No, sí habían ahorros. Y vuelvo a repetir, tan es así que cuando ocurre el divorcio de mis padres, existe una demanda entre mi madre contra mi padre, justamente de esos ahorros
que yo no tengo por qué conocer todos los detalles de cuántos fueron estos montos. La lideresa de Fuerza Popular también se pronunció sobre la postura homofóbica del pastor evangélico Alberto Santana, quien dio estas polémicas declaraciones minutos previos al compromiso que firmó Keiko Fujimori con los miembros de la Iglesia Agua Viva. Según las Sagradas Escrituras, no conoce al homosexualismo como un vicio sexual contra naturaleza. No hay derecho para la aberración sexual. No he escuchado el discurso, porque yo he llegado y he tenido una reunión aparte. Yo lamento sus declaraciones y de ninguna manera las comparto. Pero yo no soy responsable de lo que digan las personas que me anteceden en el uso de la palabra. ¿Usted no estuvo presente? No estuve presente. Y lo que hice fue transmitir mi posición, que es, yo estoy a favor de la unión patrimonial, no del matrimonio de personas del mismo sexo, ni de la adopción de niños. Esto lo he dicho en Harvard, lo he dicho en cada entrevista que he tenido, y lo he dicho así también en mi participación y en mi ponencia en este encuentro de iglesias cristianas. Estoy en contra del aborto, a favor de la vida. Se ha señalado, por ejemplo, que usted ha cambiado de posición en el caso de la unión civil, ¿no? Se dijo, por ejemplo, que usted en Harvard, que estaba usted de acuerdo en la unión civil siempre y cuando sea en el caso del tema patrimonial. Pero sin embargo, luego cuando estuvo presente en esta iglesia evangélica, solamente se refirió que estaba en contra de la unión civil. No, sí dije, y se le puede alcanzar el texto que he leído, y hablé del tema de la unión patrimonial. ¿Y por qué cree que se usó tanto revuelo al decir, por ejemplo, es la nueva Guzmán, decían, ella va a entra en contradicciones y va declarando de acuerdo al público que tiene? Porque estamos en una campaña política y porque van a tratar de generar contradicciones donde no las hay. Y por eso siempre he participado en entrevistas y cuando me han preguntado he dicho lo que pienso. Ahora, también es importante señalar que en nuestro partido hay libertad para opinar y votar de acuerdo a su conciencia. Sobre el controvertido acuerdo que también firmó con la Central Nacional de Mineros CENAMI para anular el actual proceso de formalización de la minería informal y artesanal, que según Fujimori ha fracasado, e iniciar uno nuevo, derogaría los decretos legislativos 1100 y 1105, que prohíben las dragas y regulan la interdicción. En Nazca, en Ica, los pequeños mineros, los mineros informales, ellos quieren ser formales. ¿Qué significa ser formal? Quieren pagar sus impuestos, quieren contribuir con el Estado. Pero estos decretos legislativos lograron que en 2 años, de las 400.000 personas que pidieron ser formales, solo 7 en el primer año lograron esta formalización y 200 en el segundo. Entonces, no podemos a través de normas convertir a emergentes informales, convertirlos en ilegales. Cuando yo he conversado con ellos, lo que les he pedido y lo que les ha pedido el partido es un absoluto respeto al medio ambiente y ellos han aceptado este compromiso. Otra de las duras críticas que recibió esta semana fue la celebración que compartió por el Día del Trabajo con el cuestionado dirigente de Construcción Civil, Augusto Ramos Dolmos, denunciado por extorsión y cobro de cupos. ¿Sabía usted de los antecedentes de él? No, pero sí conocía a este grupo de construcción civil. Y claro, si celebramos el Día del Trabajo, para mí era importante celebrarlo con diferentes sindicatos. Ahora, entiendo que él ha hecho sus descargos, ¿no? ¿Lo defiende usted? No lo defiendo porque no lo conozco. O sea, conozco a su gremio. Si bien la candidata Keiko Fujimori ha sido blanco de críticas por estos polémicos convenios, también acusó a su adversario Pedro Pablo Kuczynski de haber pactado con el narcotráfico. Sobre el compromiso que Pedro Pablo Kuczynski ha suscrito con este cocalero Nelson Palomino. Y ese señor sí ha sido también sentenciado y ha purgado 10 años de cárcel, ¿no? Yo lamento que el señor Kuczynski haya firmado este compromiso para darle facilidades al narcotráfico. Y el narcotráfico es uno de los problemas más graves de nuestro país. Así es que esto no puede ser tratado con ligereza como ahora están tratando de justificarse. Fujimori fue enfática en asegurar que su partido no hará alianza con ninguna agrupación política, como sí lo ha hecho su rival Pedro Pablo Kuczynski.
Usted dijo que se trataba de una repartija. Bueno, es lo que se ha visto, ¿no? Entre el grupo del señor Acuña y el señor Kuczynski. ¿Qué se ha visto? Está en todo su derecho de hacer una alianza. Ellos lo han anunciado así, ¿no? Una alianza entre dos partidos. Sobre el reconocido economista Elmer Cuba, celebró su incorporación al grupo de técnicos de Fuerza Popular, quien, según ha trascendido, en un eventual gobierno suyo, asumiría la cartera de Economía. Recordemos que Cuba fue hasta hace unos días militante de Todos por el Perú, organización política que lideraba el ex candidato Julio Guzmán. Elmer Cuba fue parte de Todos por el Perú. Incluso entiendo que él fue el que lo recomendó a Julio Guzmán. Y en algún momento, ¿se acuerda usted que Julio Guzmán los acusaba a ustedes de dinosaurios, de buitres, de... No, a mí no, yo no me doy por aludida. Okay. Pero él estuvo, ¿no?, muy cerca de la campaña, él estuvo detrás. Es más, Julio Guzmán, recuerdo que lo promocionaba como su futuro ministro de Economía. ¿Qué pasó de pronto? Y además incluso él cuestionó su programa de gobierno, su plan de gobierno. Perdón. Yo he leído las columnas de Elmer Cuba y él pondera gran parte de nuestro plan de gobierno. Una vez más, Keiko Fujimori acusa al gobierno de no mantener la neutralidad en este proceso electoral y de haberse convertido en vocero oficial del candidato de Peruanos por el Cambio. Mire, yo lo que siento en esta campaña electoral, que no solamente enfrento al señor Kuczynski, sino a sus voceros, que son los ministros de Estado, y al presidente de la República y a la primera dama, que lo único que hacen es criticar cada una de mis propuestas. Y en segundo lugar, que el señor Kuczynski es la continuidad del gobierno del señor Ollantumala. Yo lamento que el señor Kuczynski reciba tan abiertamente este respaldo por parte del gobierno. Yo creo que eso le va a hacer mucho daño. Y en segundo lugar, vemos claramente pues que el plan de gobierno del señor Kuczynski representa y lo que busca es apoyar a los grandes empresarios. La próxima semana, la lideresa de Fuerza Popular tiene programada una gira intensa por varias regiones del centro y sur del país, con la finalidad de conquistar esos bolsones electorales que en la primera vuelta le fueron adversos. Bueno, en esta entrevista